Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad. Programa abierto, horizontal, en el que tratamos temas de actualidad. Se transmite por el canal 19 de Cinevisión en todos los cables de la República Dominicana y allende de los mares, para las personas de la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de streaming, Facebook, YouTube y todas esas plataformas de la internet. Con nosotros don Elis. ¿Cómo está don Elis? Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, y don Licho Mato, que nos recibe con su comentario. Buenos días. Hay que destacar que Licho ha desertado de su equipo original, Licey, y ha pasado a formar parte de las Estrellas Orientales. No, jamás. Mírelo ahí, mírelo ahí. No. Estoy hoy con una camisa verde porque me dio voluntad de ser. No, eso, en honor a las elecciones. Iba a venir con un azul, Bueno, Anoche aparté un azul. No, yo pensé que era en honor a la fuerza del pueblo que hizo su elección el domingo. Menos. De eso vamos a hablar ahorita. Miren, quiero saludar a toda nuestra amable teleaudiencia, darle las gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da de conversar, de estar en este intercambio de impresiones e intentar aunar esfuerzos para la construcción de una sociedad mejor, pero para todos. Ese es el interés nuestro de este programa, de este espacio que compartimos con ustedes. Quiero iniciar con un comentario importante. Ayer el presidente de la República duró casi 2 horas con los medios del grupo Corripio, todos, el Listín Diario, El Día, los medios de televisión, los medios radiales, los periódicos impresos, y esa gran esta amalgama de medios que tiene el señor Pepín Corripio al servicio de la sociedad dominicana, de la información. El presidente se explayó ahí como el mejor vocero que tiene el gobierno, mucha gente dice que el único, para defender, resaltar su obra de gobierno. Detalló todo lo que ha sido el avance social, el avance en infraestructura, el avance en la seguridad, los cambios institucionales que ha provocado este gobierno, que son muchos, y sobre todo, en términos de lo social, el aumento en la educación, el aumento de la cobertura en educación, en sentido general, desde la educación primaria inicial hasta la tan extendida, el número de egresados universitarios que ha sido aumentado, el número de escuelas, todo lo que tiene que ver con educación, con salud. Resaltó bastante la construcción de los traumatológicos, dado que las muertes y lesiones por accidentes de tránsito mantienen al país en un alto nivel entre los países de América Latina y del mundo. Y creo que fue una buena labor del presidente en defensa de su gobierno, pero sigue siendo él el único vocero de su gobierno. Es una estrategia que él escogió y que va a seguir. Ahora tiene un programa que lo ha iniciado con la presentación de lo semanal y ahora a los medios masivos presentarse de forma maratónica para rendir, si se quiere, su cuenta del año que va a cumplir el próximo, no, que ya cumplió porque fue el 27 de febrero que tomó posesión el presidente Luis Abinader. Ya tiene 1 año y 2 o 3 meses en el segundo mandato. Yo lo veo que creo que el gobierno tiene una inmensidad de cosas que vender, que resaltar, que deberíamos ver cómo
se hace de manera más profusa, pero siendo él solo no puede. Cuando la lluvia llega de manera simultánea a todo el país, moja todos los terrenos. Entonces la información del gobierno debe ser reiterada, porque hay un conocimiento, hay la asimilación del conocimiento, la fijación del conocimiento, es a través de la reiteración. La fijación de la información es a través de la reiteración. Por eso usted ve que cuando un producto hay que venderlo, hay que reiterarlo a través de la publicidad, a través de la difusión en esa parte. Entonces, el presidente tiene muchas cosas que vender, muchas cosas que decidir, pero él solo, es él solo y él no puede abarcarlo todo. Ahí está hablando Limber Cruz de que nosotros tenemos el 90% de los alimentos que se producen en el país, que se consumen en el país, los produce la República Dominicana, sus tierras, sus trabajadores, su sector agropecuario, su sector industrial. Pero eso hay que decirlo muchas veces para que la gente vea que aquí no hay problema de la alimentación, que aquí hay autosuficiencia alimentaria. Pero como no se dice mucho, la gente no lo cree. Mira, ayer me entero que el precio del pollo, dice Limber, está a 75 pesos. Pero hay sectores que te lo van vendiendo a 150. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas claras para que el país conozca de la gran obra, que Luis está haciendo una gran obra, pero la está haciendo él en términos, la está haciendo con su equipo, pero la está difundiendo él solo, básicamente él solo. Él carga solo con eso. Ese era mi comentario, querido. ¿Sabes que los españoles, don Licho, cuando habla Pedro Sánchez, el presidente de España, atrás salen todos los ministros y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, que son el partido de gobierno, como ovejas a repetir lo mismo? Se hacen canzones porque usan hasta las mismas palabras y hasta los mismos gestos de Pedro Sánchez. Eso es un culto a la personalidad. Yo no estoy diciendo que se haga lo mismo con el presidente Abinader, pero es una técnica que creo que es esa, pues, de machacar y repetir y volver a decir las obras de un gobierno. Cuando el presidente Abinader anuncia algún programa o alguna ejecutoria, es importante que otros ministros, sobre todo del área, y los dirigentes del partido también hablen de eso, dándole su enfoque personal, dándole su barniz individual, pero que se hable de eso, porque eso va creando una atmósfera que le hace llegar a la ciudadanía ese mensaje. Tendrá la oposición su espacio también para criticarlo, y eso es parte de la democracia, pero la repetición, insistir, porque una sola golondrina no hace verano. Bueno, y es cierto eso, una sola golondrina no hace milagro, pero sí hay que resaltar que en términos de comunicación el gobierno debe de introducir algún tipo de variable, porque hace las inversiones necesarias, es decir, cuenta con los anuncios, con eso copan los medios de comunicación. Ahora, ahí yo pienso... ¿En anuncios? Sí, con anuncios. Y eso contribuye a fijar lo que tú decías, fijar una visión del funcionamiento del gobierno. Ahora, yo pienso que en esta parte de estos últimos 3 años no se debe de resaltar mucho la figura del presidente. En los primeros 4 años, en donde se pensaba en una reelección, sí, yo pienso que era válido. Ahora, en todos los spots, tal vez la figura principal debe de ser la obra que se quiere, la ejecución, no tanto la figura, porque ya el presidente al decir que no piensa más volver a ser candidato presidencial, se ha autoanulado.
Y si tú comienzas a promover, por ejemplo, una vía, una obra importante que yo entiendo que se va a inaugurar en estos días es la circunvalación de Baní. Tú comienzas a promoverla, a decir las bondades que te va a traer eso, pero la obra, no la figura del presidente, porque ya el presidente se va, como se dice. No es que se va mañana, sino que ya no quiere volver a ser más el inquilino del Palacio Nacional. Entonces yo entiendo que en este periodo la propaganda, la publicidad, la propaganda del gobierno debe de hacer más hincapié en esos pequeños detalles que la gente lo ve. Eso que dice Limber, de que, bueno, producimos el 90%, eso es bueno, porque eso te contribuye a contrarrestar una visión que tiene la oposición de que por cierto ha logrado mucho cuerpo, de que aquí se viven importando productos agrícolas. Y si producimos el 90% de productos agrícolas para absorber nuestra capacidad alimentaria, es porque se está sembrando en los campos. Correcto. Hay algo que me gustaría resaltar. Cambian una persona, yo no sé si cambian o no cambian. Hay rumores de cambio a nivel de la comunicación del gobierno. Pero el problema no es cambiar a una figura. El problema es cambiar la estrategia. Porque los funcionarios de este gobierno, yo los veo, yo lo entiendo así, no quieren invertir como parte de estrategia global del gobierno, invertir un tiempo de su día a la promoción de las cosas del gobierno. O sea, todos los funcionarios son dirigentes políticos y les corresponde defender la obra de gobierno, más que a los comunicadores. Pero hay algo equivocado de mucha gente, de los funcionarios, de la mayoría, que es que ellos discriminan los medios. Y como los medios no dan para todos, van solo algunos, 3, 4 nada más. Porque ellos no saben que todos los medios tienen alguien que los escucha. Tiene su público. Todos los medios tienen un público que los escucha. Pero ellos son ahí medio cortos en poder ver esa realidad en la estrategia de comunicación. Porque lo que tú dices, ¿cómo es posible que el gobierno tenga un plan? Por ejemplo, ahora cumple un año. Que no hayan 40 funcionarios en los medios de comunicación a los cuales les pagan publicidad. ¿Por qué no los hay? A diferentes horas. No importa cuánta gente lo vea. Uno lo ve mucho, otro lo ve menos, pero alguien los ve. Y quizá el que nos está viendo a nosotros no puede ver lo que nosotros vemos, pero si está viendo otro canal, otro medio, sí puede darse por informado a través de ese canal. Pero para eso tiene que haber una estrategia de bifurcación de la distribución de la información, valga la redundancia, en esa parte. Mire, pero antes de ir a la pausa, don Nicho, pero ahondando en lo que usted acaba de plantear, cuando usted va a un medio que aunque tenga poco rating, hoy en día todo eso se graba y luego se corta, se hacen sketches y se envía por las redes, y solamente entre los allegados al ministerio, los militantes del partido, etcétera, esa idea se corre por miles de personas. O sea, quizás no te ven en el momento, en ese horario X de ese programa, porque sea muy de temprano, muy de noche, lo que sea. Pero te va a ver por el efecto multiplicador que el propio interesado lo hace. Además que los medios, los programas también lo presentan en sus plataformas de Twitter, Instagram, etcétera. Pero el interesado también lo multiplica. Lo que sucede es que hay un tema en algunos funcionarios de o miopía o de flojera. No, eso no es funcionario, eso es la estrategia global del gobierno. Una estrategia global del gobierno. Eso no, porque si el gobierno le dice a tal funcionario, mire, usted está porque se hace una reunión para eso. Eso se traza. Y tiene un equipo que consigue los medios. Hay un equipo. Pero es que hay una visión de no bifurcar
de no ampliar los voceros del gobierno. Eso es así. Por eso que no existen. Bueno, no que el único vocero sea el presidente de la República. Parece que es una estrategia trazada. Pero yo pienso que puede haber micro voceros. O sea, el ministro tal de tal área puede él hablar de sus... Es que tú los... No, y te hablan. Tú invitas a Guido. Guido te habla del gobierno. Tú invitas a Franklin García Fermín. Te habla del gobierno. Tú invitas a otro funcionario y te habla del gobierno total, de las obras de gobierno. Entonces, eso lo pueden hacer 40 funcionarios del gobierno, hacerlo así. Y eso no lo pauta, sino que, mira, nosotros queremos que venga Franklin García Fermín, lo invitamos aquí. Que venga Guido y lo invitamos. Y así. Ahora, Licho, aún con esas fallas, el gobierno en términos de comunicación no es que está tan... Porque el presidente tiene una gran... No es que está tan desubicado. Porque el presidente tiene una gran reputación. Pero si lo mismo que hace el presidente lo hiciera el equipo, tuviera mejor. Porque fíjate esto, en términos políticos, tal vez las cosas que han ocurrido en esta administración y si hubieran ocurrido en otra, tal vez el país tuviera otra visión, o sea, tuviera en otra situación. Por ejemplo, durante este periodo son mínimas la huelga y las protestas populares que eran comunes. Eso lo salva. Eso lo salva, sí. O sea, algo de ganancia ha tenido el gobierno que le ha dado resultados. Es decir, que en determinadas, tú sabes que es tradicional que en el país, en determinadas regiones, ocurran huelgas se convoquen huelgas de la noche a la mañana. Eso era muy exitoso en periodos anteriores, pero yo no he visto que sea... Pero eso no es por gracias a la publicidad o al programa de comunicación del gobierno. Tiene su influencia. Tiene su influencia. Pero no es producto de pero también, solamente. No. Hay otras estrategias anexas con eso, pero, ojo, tampoco podemos decir que ha tenido que se ha quemado, como decir. No, porque la comunicación, el presidente tiene un gran rating y es por su buena comunicación. Porque es de fácil acceso, la gente lo ve como un hombre simpático. Exacto, exacto, y él comunica bien y comunica de todo. Sí. Es por eso. Ayer duró 2 horas hablando de todo lo que hace su gobierno. Él tiene eso grabado, de todo lo que hace su gobierno. Y él va y lo resalta. Eso es lo que yo te digo, pero es él. Ya hoy no hay funcionarios hablando, ampliando de eso. Eso se llama la amplificación de la no hay caja de resonancia. No hay caja de resonancia. Eso, pero vamos a una pausa. Hoy tenemos una pincelada, como todas, pero hoy es muy especial porque vamos a hablar de la protomártir Rosa Duarte, hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Una mujer dedicada a la causa de la independencia, dedicada a su familia, en cuanto a familia y en cuanto a la vocación patriótica de la familia, porque no solamente fue Juan Pablo Duarte, fue su hermano Vicente Celestino, que hicimos un video en estos días, lo publicitamos en estos días, y hoy vamos al de Rosa Duarte. Así que vamos a ver este video que realmente alecciona la dominicanidad. Rosa Duarte fue una patriota comprometida con la sociedad secreta La Trinitaria. Saludos. Nació en Santo Domingo, en la zona de Santa Bárbara, el 28 de junio de 1820, hija de Juan José Duarte Rodríguez y Manuela Díez Jiménez, hermana del padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte. Fue una mujer de desenvolvimiento natural y de virtudes destacadas, que conservó hasta el fin de sus días su estado de integridad, conservando todos los sentimientos nobles y delicados que le inculcaron sus padres por medio de una educación esmerada. Siempre rindió culto especial al patriotismo, sentimiento que no pudieron mitigar en ella ni la injusticia de los hombres ni el rigor de las circunstancias.
Aportó a la causa libertadora apoyando las actividades de los trinitarios y de la filantrópica. La Trinitaria fue la sociedad secreta creada el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la isla de la Española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. La filantrópica se refiere a la agrupación fundada igualmente por Juan Pablo Duarte y otros patriotas dominicanos, con el objetivo de promover ideas nacionalistas y fomentar la conciencia independentista a través de actividades culturales, principalmente representaciones teatrales. La filantrópica fue una organización pública que, a diferencia de la sociedad secreta La Trinitaria, utilizaba el teatro como herramienta para difundir sus mensajes patrióticos. Rosa Duarte, junto a sus amigas, participó en las obras teatrales que se presentaban en el edificio de la Cárcel Vieja, situado al lado del Palacio de Borguela, frente al Parque Colón, desde las que se creaban conciencia sobre la causa independentista, como se ha señalado. Con estas obras teatrales reunían recursos con el fin de comprar municiones y cubrir los gastos de la causa independentista nacional. Sumado a su labor proindependentista, Rosa Duarte dejó para la posteridad un diario del acontecer que es un documento de un valor incalculable. Rosa Duarte pudo guardar importantes notas sobre la vida de Juan Pablo Duarte y sus aportes al desarrollo cultural y político de los jóvenes de su época. Destaca que, durante la lucha para crear la República, el padre Gaspar Hernández enseñaba filosofía e idiomas a los involucrados, entre ellos a Juan Pablo Duarte. Refiere cómo los jóvenes aceptaron a Duarte como su líder, ya que actuaba sin prejuicios y sin discriminar por razones sociales, raciales o económicas. En sus apuntes, nuestro personaje indica que el patricio actuaba con un espíritu patriótico y a todos los jóvenes que acudían a sus clases los enseñaba con gusto sin hacer distinción de clases ni colores, lo que le atraía una popularidad incontrastable, según palabras de Rosa Duarte. Sus apuntes constituyen una fuente importante para conocer la etapa de lucha de los trinitarios y las dificultades que enfrentaron. Fueron publicados por el Instituto Duartiano en el año de 1970. Su diario, como hemos señalado, es un aporte de incalculable valor para nuestro país. Son considerados por Emilio Rodríguez de Monici como el Nuevo Testamento de la historia patria, ya que a través de este documento se han podido conocer los detalles de aquellos años de conspiración y de trabajo por la liberación de la patria. En ellos dice, cito, Dios me ha conservado la facultad de pensar y recordar y también me ha concedido el sagrado derecho de protestar contra los traidores a la patria. Fin de la cita. Rosa Duarte siempre fue persona dispuesta en colaborar con la creación del Estado dominicano. Pero las circunstancias políticas que se exteriorizaron luego de proclamada la República la colocaron en situación de sufrir persecución política del gobierno del presidente Pedro Santana y luego desterrada en 1845 del territorio nacional junto con su familia. El primero en ser expatriado fue Juan Pablo Duarte y varios de los trinitarios. A causa del destierro abandona a su prometido Tomás de la Concha, quien fue fusilado en 1855 junto al héroe nacional Antonio Duvergé. Muerto su hermano Juan Pablo, quiso regresar al país, pero aunque en 1883 el Estado Dominicano ofreció facilidades para el retorno de la familia Duarte, su hermano Manuel se negó a regresar. El 26 de octubre de 1888 falleció en Caracas, Venezuela, a causa de disentería. Al año murió su hermana Francisca y un año después, el 8 de agosto de 1890, murió Manuel, también en Caracas. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dispuso el traslado de los restos de Rosa Duarte y Díez, hermana del patricio Juan Pablo Duarte, al Panteón de la Patria.
La disposición está contenida en el decreto 566-20 de fecha 15 de octubre de 2020. Además, el presidente ordena erigir un cenotafio con la inscripción del nombre de Rosa Duarte, hasta tanto se localicen sus despojos mortales y se trasladen a su sepultura en el Panteón de la Patria. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, regresamos con ustedes. Aquí estamos con muchos temas que tenemos que hablar de política, ¿no? Pero yo quiero hacer un breve comentario, Eli, sobre este nuevo himno que tienen ahora los afueriados, los LGTBT, los LGTB. y toda la letra de la Eso es grave. Es grave, sí. Que no se permita, que se permita el desarrollo de eso. Usar la base de los símbolos patrios, eso no puede permitirse. Déjame yo contextualizar esto. Un sector del feminismo o de toda esta cultura woke, LGTB, han tomado la decisión de variar las letras del himno nacional porque supuestamente ese sector se siente fuera del himno nacional y entiende que deben de estar reflejados en el himno nacional la lesbiana, toda esa corriente ahora de tipo que está incursionando en la vida social y política dominicana. Eso. Ayer leí una declaración de Juan Pablo Uribe, el director de Efemérides de Patria, dice que esa gente está contra la ley, que pueden ser sometidos. Y yo creo que el sector consciente del país debe de salirle al frente a esto. O sea, usted sabe que variar la letra del himno nacional, no sé cómo sería la primera estrofa, que dice normalmente quisqueyano valientes alcemos, no sé cómo ahora dirá, si LGTB o qué sé yo qué cosa. Este sector tiene que entender que nadie, o sea, yo creo en la decisión y en la preferencia sexual de cada cual, eso es individual. Pero de ahí a usted querer trastornar la historia y querer, eso es muy grave, eso es muy grave. Ya en otros países como en España, un sector de esto propuso reescribir toda la literatura clásica para incluir ese tipo de lenguaje e incluir a ese sector. Eso es muy grave y ojalá que, así como dice el pueblo, las autoridades se le paren en dos patas a este grupo que no entiendo qué es lo que busca con eso, porque con eso no se construye, al contrario se destruye. Yo entiendo que no es todo, que no es el sector completo. Yo No. entiendo que es una facción del sector de los LGTB, porque hay mucha gente inteligente. Esos son los que salen a marchar nada más, pero la mayoría del sector LGTB no sale a marchar. Entonces, yo pienso que la sensatez de ese sector, que está involucrado en la política, que está involucrado en la economía, en el empresariado y en muchísimos sitios ahí, no está compartiendo esta afrenta que se le está haciendo a la patria con ese invento. Ese grupito, como bien usted plantea, es un grupito dentro de un sector. Ese grupito tiene mentalidad de minoría. Y cuando hay esos grupos o grupúsculos que tienen mentalidad de minoría, actúan sobre la base del resentimiento. Ellos quieren imponer una tesis a los demás, quieren imponer como un castigo a los demás o quieren imponer un paradigma a los demás sin contar con la opinión de los demás. Así que yo creo que en el fondo sí estoy de acuerdo que hay que aplicarle la ley, pero en el fondo lo que andan buscando ese grupito con su mentalidad de minoría es hacerse publicidad. Bueno, se la están haciendo, sí. Se la están haciendo y a mí me gusta la visión que tienen algunos países de Europa.
Putin dice, nosotros no nos metemos con la preferencia sexual de nadie. Ahora, de ahí a que salten a promover ese tipo de actividad, ya es otra cosa. Es otra cosa, claro. Es otra cosa. En eso están varios países de Europa, incluso en Estados Unidos, a partir del ascenso de Donald Trump, ha limitado un poco ese exhibicionismo y esta cultura woke, que según el pensamiento de algunos analistas sociales, esto forma parte de la estrategia para el dominio global de un grupo de naciones, crear este tipo de confusión y de dispersión mental e ideológica para facilitarle su permanencia en el poder. Bueno, vamos a esperar la acción del gobierno, de las autoridades, en función de estas que sean tajantes en lo que tenga que hacer para advertirle a este grupo que no pueden seguir usurpando estas bases fundamentales de los símbolos patrios de la República Dominicana. Un tema que ustedes tienen, que eso yo creo que tenemos que hablar de las elecciones internas de la Fuerza del Pueblo y cómo están los partidos de oposición, pero básicamente comencemos con la Fuerza del Pueblo, que hizo una elección, yo digo que fue para reducidos espacios, apenas 7,000 y tantos con derecho a voto. No, 70,000. 7,500. No, pero es un partido entonces casi de izquierda entonces. De cuadros. Fue 7,000 personas que estaban reclutadas a través de organismos. Sí, porque son los presidentes municipales. Exacto, no estaban eso. Y de ahí iban a escoger, habían 2,500 candidatos para escoger 600 dirigentes a nivel nacional, dentro de los cuales van a elegir la dirección nacional del partido. Todavía no han escogido al secretario general. No, eso va y el comité, lo que sería como el homólogo al comité político, no lo han escogido todavía. Pero fue un evento, yo quisiera resaltar mucho, de mucha juventud aspirando a cargos ahí. Y la Fuerza del Pueblo está envalentonada, cree que es la fuerza de oposición que puede competir con el Partido Revolucionario Moderno, y está en eso. Eso va a depender mucho de cosas que hagan otros partidos de la oposición, que también están en su meneo, pero hay que analizar la situación de esos partidos para poder uno conformar un esquema electoral. Sí, hoy por hoy la Fuerza del Pueblo es la referencia de oposición y lo están haciendo relativamente bien. Ellos tienen unas secretarías temáticas y si usted observa la prensa, cada cierto tiempo sale un grupo del área agrícola, sale un grupo del área de la frontera, sale un grupo del área de, qué sé yo, de la economía social, etcétera, dando declaraciones, hacen conversatorios con la prensa, dan declaraciones, hacen críticas al gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, al menos de los que se ve en los medios de comunicación masivos, lo están haciendo bien. Hay que ver en qué medida esa estructura realmente está articulada con la sociedad abajo, con las bases sociales. En qué medida esas manifestaciones de opinión que ellos tienen no es producto de un cenáculo de ellos y sin auscultar realmente la opinión en los pueblos, en la base social. Eso es otra cosa, porque no lo sabemos porque nosotros no estamos dentro de la Fuerza del Pueblo. Pero desde el punto de vista de la gran prensa, ellos están haciendo su trabajo. Y como usted dice, hay mucha gente con caras nuevas o caras jóvenes o caras refrescadas. En estos días tuvimos a Tobías Crespo, que hizo una buena disertación aquí, y así sucesivamente. Así que ellos tienen un perfil que apunta a ser el principal partido de la oposición, aunque el PLD está haciendo ya prácticamente lo mismo, está recorriendo el mismo camino. Y yo quiero resaltar
el orden en cómo se realizó este evento fue muy ordenado, no hay informaciones de disidencia y ellos se vieron obligados a eso porque la gente tiene mucho la referencia de la convención fracasada de cuando el presidente Leonel Fernández salió del poder, lo tenía muy, muy en cuenta. Y claro, esto lo ayuda a reflejar hacia afuera un orden y tratar de ubicarse, tratar de ir a ver si se convierte en el principal partido de oposición por referencia, porque ya los PLDistas no se quedan atrás. Se están moviendo. Y se están moviendo, están, como dice la población, tirados a la calle del medio. La prensa de hoy recoge que ya hay varios, 5 o 6 aspirantes a la nominación presidencial. Y esto es muy bueno porque esto dinamiza y cohesiona al partido en relación a determinadas figuras. Por otro lado, ya también en el PRM ya hay figuras moviéndose, hay alrededor, no sé cuántos candidatos, pero sobrepasan los 5 y 6, y lo que indica todo esto que ya la política se va a comenzar a dinamizar con miras a las próximas elecciones. Ahora, fíjense, hay una serie de datos estadísticos. Las estadísticas son muy útiles en el sentido que te indica tendencias, pero muchas veces la estadística de ese momento no te refleja, ¿sí? Es una fotografía del momento, pero quizás no te dice como tal los factores humanos que incidieron para que ese resultado se dé. Pero fíjense ustedes esta estadística. En las elecciones del 2020, y ahí está Humberto, nos colocó el cuadro, el Partido Revolucionario Moderno, solo, sin alianza, obtuvo 1.998.407 votos, que representó el 48.7% de los votos. En las elecciones del 2024 subió a 2.113.100 votos, bajó al 48.41, o sea, bajó unas décimas. A pesar de aumentar el número de votos. Pero aumentó en 114.000 votos absolutos, 114.693. No se olviden que también la población electoral aumentó en más de 600.000 personas. El PLD sacó en el 2020 1.352.842 votos, 32.97, y en las elecciones del 2024 obtuvo 453.468 votos, 10.39, bajó la tercera parte, en porcentaje y en cantidad. Bajó casi 900.000 votos, en votos absolutos. Y la Fuerza del Pueblo subió del 2020 de 233.000 votos a 1.164.000 en las elecciones del 2024. O sea, aumentó 930.584. ¿Qué porcentaje sacó en el 20 y en el 24? 5.69% en el 20 y 26.67% en el 24. Pero fíjense ustedes los datos. Siempre se habla, o hay mucha gente, comentarista, que habla que la unidad de esos dos partidos es una garantía del triunfo, de la derrota del PRM. Mire, la sumatoria de los votos del PLD y la Fuerza del Pueblo. No se olvide que en el 20 muchos partidos que estuvieron aliados al PLD, por eso no lo coloqué con las alianzas, luego apoyaron al PRM en el 2024. La suma de los votos en el 2020 del PLD y la Fuerza del Pueblo llega a 1.586.380 votos. O sea, el 38.66% de los votos. O sea, que no le ganaban al presidente Abinader, al PRM. Y en el 2020... O sea, juntos en el 20 no le ganaban. No le ganaban. Y en el 24, juntos, llegaban a 1.617.590. Aumentaron 31.000 votos, o sea, lograron 31.000 votos nuevos
supongamos de los 600 y tantos mil votos electores nuevos que hubo en el... Pero el PRM obtuvo 114.000 Sí, más o menos. pero bajaron del 38.66% unidos en el 2020 al 37.06%. O sea, bajó esa alianza. La posible unidad. La posible unidad. O sea, que ese argumento de que el PLD con la fuerza del pueblo unido es imbatible, etcétera, y toda esa... Y 15 puntos es mucho para ser como el efecto de un impacto de una alianza. Claro, hay que ver de aquí al 2028, hay muchos factores. Yo creo que el gran enemigo de cualquier gobierno, no de este gobierno, es la situación económica. Si la situación económica se mantiene y se mejora, es imbatible un gobierno. Si la situación económica... Yo soy un convencido que el presidente Hipólito Mejía perdió por la crisis económica del 2003, fue el 2003 la gran crisis económica. Y así sucesivamente. Los gobiernos los ponen y los quitan en buena parte las crisis económicas. Pero cuando hablan de esa alianza imbatible de PLD, Fuerza del Pueblo, que eso no es así, no es así. Es más, esa alianza liquidaría a uno de los dos partidos. Bueno, Eli. Como yo creo que los números reflejan muchas cosas, pero no te reflejan la situación política caliente en ese momento. Y eso hay que verlo, como usted dice. Hay factores que no se ven ahí, pero que cuando nos vamos a la realidad concreta se ven. Por ejemplo, el impacto que te crea una alianza entre dos partidos es más fuerte que... Hay una sinergia. Hay una sinergia. Sinergia, sí. Entonces eso hay que verlo a la hora de hacer ese tipo de análisis estadístico. Pero aún así es muy revelador. En otro comentario tenemos que analizar que Luis, que ha sido el motor de ese alto porcentaje del PRM, no va a ser candidato. Pero también hay que incluir ahí de que Leonel Fernández, que ha sido un referente con un nivel de rechazo notorio, va a ser el candidato de ese partido. Y si se da una alianza, él va a ser el candidato de esa alianza. Sería. En esa parte habrá que verlo. Si es posible que se diera esa alianza. Pero eso también hay que analizarlo después. Podemos para la próxima semana. En otro tema, yo creo. Correcto. Vamos a una pausa y mañana nos encontramos. Con periodismo y... No, seguridad social. Sociedad y seguridad social. Sociedad y seguridad social. Toca. Isabel Acevedo, la matatana de la seguridad social. Gracias por su sintonía.